El día de hoy por fin haré algo que había querido hacer desde hace un buen tiempo. Terminarle de pintar el cabello a Woody. Hace unos años decidí repintar el cabello de Woody con pintura en spray color café oscuro. De un tono que se pareciera mucho al tono original que tenía. Pero después de pintarlo, hubo unos detalles de su cabello que se fueron despintando y quería reparar eso. Si nuevamente le hubiera dado más toques con la lata de spray, hubiera sido un desastre. Así que lo recomendable es usar un pincel, pero tenía que ser específicamente un pincel de punta fina. Porque si se usara un pincel con las puntas abiertas, hubiera sido un desastre porque la pintura se hubiera empezado a escurrir. Necesitaba un material que fuera demasiado exacto. Para este tipo de trabajos, por ningún motivo debe usarse un pincel que tenga las puntas abiertas o que sea más grueso. Y bueno, esto no tiene nada que ver con Toy Story 5. Digamos, fue una coincidencia, pues esto ya lo traía en mente desde hace un buen tiempo atrás. El primer paso, obviamente, es sacar la pintura de la lata de pintura. Lo primero es quitar esto. Y ahora con un desarmador y un martillo haremos lo siguiente. Colocamos el desarmador justo aquí y empezamos a golpearlo despacio con el martillo para que se pueda hacer un hoyo. Y en cuanto le hagamos ese agujero, empezará a escuchar que el aire se está saliendo de la lata. Así, una vez que le hemos hecho el pequeño agujero, hay que estarnos unos 5 minutos sin mover el desarmador, porque si se retira el desarmador, la pintura empezaría a saltar por ese hoyo que acabamos de hacer. Una vez que pasen 5 minutos ya podremos quitar nuestra mano y dejar el desarmador ahí y esperar unos 10 o 15 minutos más hasta que se haya salido por completo el aire de la lata. Notarán que la lata se pone muy fría. Ya una vez que hayan pasado esos minutos y se haya salido por completo el aire de la lata, lo siguiente es hacer más agujeros con el desarmador y el martillo, de tal manera que haciendo varios agujeros se pueda hacer un hoyo grande. Y ya una vez que esté hecho ese hoyo grande, simplemente podemos tomar, por ejemplo, un vaso desechable de plástico y echar la pintura en el vaso. Esta pintura, una vez que se saca de la lata, es muy líquida. Prácticamente es como si fuera agua. Con mucho cuidado, cubriremos con cinta adhesiva la parte de la piel de su frente, porque no queremos que eso se pinte. Tenemos que hacer esto con mucha paciencia y muy despacio, para que sean las piezas de cinta adhesiva adecuadas para el tamaño exacto que necesitamos cubrir. Que se cubra totalmente cada milímetro de la piel de la frente y quede descubierta la parte del cabello que queremos pintar. Una vez que ya esté cubierto, y en mi caso yo lo hice por zonas, primero la zona de la frente del cabello, para después cubrir la parte de la patilla del cabello. Una vez que estuvo cubierta con cinta adhesiva la primera parte, era hora de empezar. Como recordarán, esta pintura es muy líquida, prácticamente como si fuera agua. Así que hay que hacer esto con mucho cuidado. Sumergir directamente el pincel de punta fina y luego el exceso de pintura empezarla a dejar en las orillas del vaso para que no sea exceso de pintura. Damos unos toques con el pincel y unas pasadas muy ligeramente.
Dejamos esperar unos 3 minutos porque si seguimos pintando vamos a barrer lo que ya pintamos. Y que pasen esos 3 a 4 minutos damos otra capa en ese punto específico que le faltaba a la pintura. En las últimas pasadas que le demos con el pincel, hay que presionar un poco más, pero al mismo tiempo que sea muy suave. Una vez que ya haya sido pintado todo lo que quería pintar, lo coloqué frente a un pequeño ventilador para que pudiera secarse más rápido. Claro, antes de hacer eso, esperé que se secara de forma natural unos 5 minutos y luego ya lo puse frente al ventilador. Desde luego hay que procurar que no dure tanto tiempo con la cinta adhesiva pegada a la frente, porque al momento de quitarse, la piel quedaría pegajosa y se le pegaría cualquier polvo o partícula. Y listo, por fin el cabello de este Woody ha quedado totalmente terminado. Y ahora sí, por fin, la restauración custom de mi parte hacia este Woody ya está casi por terminar. Lo más difícil que me atoraba era precisamente que el cabello estuviera totalmente terminado. Les doy muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.